Bien, pues entonces en este caso vamos a aprovechar nuestra estancia en este lugar y les tengo un hermoso tema que compartir con ustedes, un tema de enseñanza bíblica, por supuesto. Disculpen, estén en su lugar, por favor. Hace pocas semanas compartí con ustedes el haber querido entender este concepto, el tercer cielo. ¿Recuerdan ustedes que algo de eso empezamos a ver? Fue dije en esa ocasión, un tema introductorio, ¿verdad? Es un primer acercamiento al comprender este concepto bíblico de esa palabra, de esa frase, el tercer cielo. Hablamos en esa primera oportunidad de distinguir lo que es la creación física de la obra de Dios, en el origen de todas las cosas, lo que nos narra el libro del Génesis. Hermanas jóvenes, ¿cuántas hermanas jóvenes hay entre nosotros? Dos, muy bien. Es que no se están grabando. Hermanas jóvenes, les pregunto. Ya olvidé la pregunta. Me distrajeron, ahorita la recuerdo. Bueno, les decía que en el libro del Génesis, que abran en su Biblia, hermanas jóvenes, y busquen el título del primer libro. Sí, pero completo. Tiene otra expresión para referirse al Génesis. Se llama el libro del... En ese libro vimos en el capítulo 1 la descripción que nos da el escritor, primer libro de Moisés, dice ahí. Libro primero de Moisés. Comúnmente llamado el Génesis o el principio, ¿verdad? El principio de todas las cosas. Voy a procurar ser un poquito más ágil en esta introducción porque lo que quiero es que con ustedes alcancemos un siguiente entendimiento de este tema. Quisiera que ustedes me llevaran de la mano, no yo a ustedes en este entendimiento. ¿Sí? ¿Me ayudan? Sí. Muy bien. Buscando recuperar, en resumen, aquel análisis previo, ¿qué entendimos? Bueno, entendimos la creación, ¿verdad? Que Dios creó todas las cosas y después les puso un orden que está explicado ahí en ese primer capítulo. Respecto al tema, los cielos, ¿qué dice ahí? Que en el aspecto que estamos viendo, el aspecto físico, existían las aguas en general, ¿verdad? Y esas aguas se les dio un lugar dedicado según su uso. Esas aguas fueron separadas en dos secciones, en dos partes. Y lo que separó esas dos partes, ¿qué fue? ¿Qué quedó en medio de una parte de las aguas y otra parte de las aguas? La Biblia le llama la expansión, ¿verdad? Después vimos que de esas dos partes de las aguas, una parte quedó sobre la tierra. Y esa parte que cubría la tierra se apartó en un solo lugar, y ese lugar donde las aguas, digamos, inferiores respecto de la expansión, fueron ubicadas, se les llamó mares o mar. Y las que estaban arriba de la expansión, pues se quedaron ahí, ¿verdad? Vimos también que esa palabra expansión la procuramos entender como esas capas que están alrededor de la Tierra, que le llamamos la atmósfera. Esa atmósfera vimos también que, de acuerdo con los estudios
de las personas dedicadas a esos efectos fueron ¿cuántos números de capas en la que tiene la atmósfera? 7. Sí, hermano, usted sabe mucho. 5 capas. Me ayudan a... Él dijo 7. 7 cielos, no 7 capas. No, 5 yo sé capas. más de 5 y 7. Ya creció mucho. 5 capas. La última capa, la primera capa, no vamos a ver los nombres, ustedes los pueden buscar por ahí, no es el propósito ahorita, solamente explicar que conforme esas capas de gases y otros materiales se van haciendo más altas respecto a la superficie de la Tierra, van cambiando sus características de densidad, de contenido de oxígeno, de temperatura, etcétera, de lugar donde la fuerza gravitatoria, donde la gravedad de la Tierra, esa fuerza de gravitación, tiene efectos sobre esas capas y más allá de ese límite máximo, cambian todas las cosas, ¿verdad? Entonces ya no hay aviones que puedan volar por efecto de que no hay aire, en fin. No quisiera entrar en detalles en este momento de lo que ya analizamos, pero ese límite máximo nos determina que a partir de ahí empieza otra sección que se llama el espacio exterior, ¿verdad? A partir de ahí se considera que ya empieza, digamos, el cosmos para nosotros. Nosotros formamos parte de todo ese cosmos infinito, pero para nosotros, a partir de ahí, ya no estamos dentro del ámbito de la Tierra. Todo esto que estoy mencionando se refiere al aspecto físico del cielo o de los cielos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ello? Sí. Qué bueno, porque no vengo preparado si me dijeran que no. Muy bien. De ahí buscamos dar una asomada a el suceso que vivió el hermano apóstol Pablo, hermano en la fe. Él dice, conozco a un hombre, ¿sí recuerdan? Que si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, Dios lo sabe, pero fue llevado en espíritu, ¿a dónde? Al tercer cielo. Hasta ahí vamos a recuperar. Lo podríamos leer, pero lo doy por conocido porque ustedes me muestran que conocen esos conceptos, ese suceso que la Biblia nos narra. Y nos preguntamos, ¿qué lugar es ese tercer cielo? ¿Hay 3 cielos? ¿O cuántos cielos hay? Bueno, esto es lo que ahorita vamos a querer comprender todavía en un inicio. Es un tema más abundante. Bien, entonces, de acuerdo con esto, ya podemos comprender para efecto de análisis que estamos analizando 2 aspectos complementarios para entender qué son los cielos en general. Un aspecto es el aspecto físico, material, natural, el que percibimos con nuestros sentidos humanos, aquellos que se pueden comprobar con instrumentos hechos por el ser humano, en fin. Pero el otro concepto de cielos es el cielo, vamos a llamarle así, el cielo del orden espiritual, ¿verdad? Lo espiritual, dice, nos declara Dios a través de la carta en los Corintios, en Romanos también, la carta a los Romanos, nos dice que el hombre que es de mente, de entendimiento natural, carnal,
animal, dice, refiriéndose a la naturaleza no espiritual, no comprende precisamente las cosas espirituales, las de Dios, y hasta le parecen locura, porque no las entiende. ¿Quién se va a imaginar que no, cómo es posible? Eso es de locos, porque no lo puedo comprobar como natural. Pero si lo analizo desde el aspecto espiritual, es decir, de la declaración de Dios, y lo creo, entonces es muy fácil decir, por supuesto, mira, aquí lo dice con todas sus letras, cualquiera lo entiende. ¿Pueden mencionarme un ejemplo de cosa espiritual que es de muy difícil entendimiento? Evangelio de Juan, mírenme, porque están dormidadas. Evangelio de Juan, capítulo 3. Muy bien, son muy listas. A ver, rápidamente, capítulo 3, Evangelio de Juan. Había un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos, se acercó al Señor Jesús de noche y le preguntó, Maestro, le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta? Te es necesario nacer otra vez. Y esa respuesta concluye diciendo, porque si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, este hombre Nicodemo tenía unos ojos muy especiales, ¿verdad? Lentes de aumento, telescópicos, con capacidad de ver en tercera dimensión, o con capacidad de ver a través de hologramas. No, por supuesto que no, porque no estaba hablando en el sentido natural, sino estaba hablando de las cosas espirituales. Posteriormente, en ese mismo capítulo, le sigue explicando, es necesario que nazcas otra vez y que seas bautizado de agua y de espíritu, porque el que no naciera otra vez no puede entrar al reino de Dios. Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Fíjense ese detalle. Un enseñador que debe tener conocimiento amplísimo, más entre los maestros, rabinos, maestro, judíos, que conocen todo lo necesario para el reino de Dios, que no podía comprender estos conceptos espirituales. Muy bien. Entonces, en el sentido natural, regresando a nuestro tema, que hemos delineado, que hay para efecto de análisis cielos naturales y hay cielo espiritual. Muy bien. Según desde qué enfoque lo analicemos, según las culturas de las naciones, según los diversos conocimientos de las diferentes religiones, cristiana, islámica, etc., habrá un diferente entendimiento de si son un diferente número de cielos, 7 cielos, 5 cielos, 3 cielos, etc. Y cómo se llega a ellos, de acuerdo a cada religión, incluyendo la misma religión cristiana con sus diversas o particulares creencias. Vamos a procurar ir casi al final de la conclusión de este tema para poder abundar en él. Y vamos a abrir la Sagrada Escritura. Libro de los Hechos, capítulo 7. Esteban, martirizado, muerto
por su testimonio de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54 en adelante, dice: y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hasta ahí. Ayúdenme a entender. Para el concepto de cielo o cielos, aquí usa singular o plural. Hermanos jóvenes, ¿qué diferencia hay entre singular y plural? Que singular es singular y plural es plural, sí, pero aparte, que singular se refiere a... A ver, singular, para que nos están escuchando y nos van a escuchar. Singular significa que se refiere a uno. Singular significa que se refiere a... Plural se refiere a más de dos. Dos o más, ¿verdad? Muy bien. En esta lectura se habla de singular o plural. Versículo 55 de Hechos 7 dice: mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en... ¿Singular o plural? Singular. ¿Quiere decir que cuántos cielos hay? Uno. Según esto, diríamos uno. Y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Entonces, ¿hay un cielo o varios cielos? Un cielo. El cielo en general, pero está dividido. Libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 8. Dedicación del templo de Jerusalén por el rey Salomón. Discurso de la dedicación y oración a Dios, pidiéndole que ese lugar sea aceptado por Dios como un lugar de reunión que Él apruebe. Versículos 26 en adelante del primer libro de los Reyes, capítulo 8. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación. ¿Cuál es ese lugar de habitación? Desde los cielos, que oigas y perdones.
Entonces repetimos lo que se expresó antes. ¿Dónde están ubicados los cielos de los cielos? Entendiendo por cielos de los cielos el lugar donde Dios esté o está, considerando que uno de sus atributos es la omnipresencia. Omni quiere decir todo, presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cuál es el lugar de habitación de Dios? ¿Cómo se conoce? Los cielos de entre los cielos, para distinguirlo de los cielos comunes, los cielos de los cielos. ¿Dónde están los cielos de los cielos? Donde Dios esté, no a la inversa, ¿verdad? No yo voy a los cielos si yo fuera Dios, es decir, estoy hablando de manera figurada para entendimiento. Hablando Dios de esa manera, dice, parte final del versículo 30 del primer libro de los Reyes 8, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos. Ahí es tu lugar de habitación. Donde Dios está, ese lugar es los cielos. Cuando hubo la crucificación del Hijo de Dios, Jesucristo, aquel hombre que también estaba crucificado y que manifestó reconocer desde el fondo de su corazón que ese hombre que estaba junto a él, que iba a ser muerto con terrible martirio, ya crucificados, le dice que él reconoce que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese intercambio de pensamientos, el Señor Jesús le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese concepto paraíso, ¿qué es? Es el equivalente del cielo de los cielos. Es decir, el lugar donde está Dios, la gloria plena, la manifestación de todos sus atributos de Dios. Ese lugar donde Dios está es los cielos de los cielos, o también conocido como el paraíso. Muy bien. Entonces, si quisiéramos hasta ahorita hacer un corto resumen de lo expresado, ¿qué podríamos comentar? Hermanas jóvenes, no, ahora hermanos y hermanas mayores, porque pues no abusen, ¿verdad? Hermanos mayores, ¿qué podemos resumir hasta este momento? Cuando hablamos del concepto cielos, habremos de decir, no me refiero a los cielos físicos o a los cielos espirituales, pero cielos no hay muchos, sino hay uno, el cielo de Dios, ¿verdad? Así lo dice la Biblia. Y cayó fuego, hablando del Apocalipsis, ¿de dónde? Del cielo. Es decir, desde donde está Dios, del cielo, de Dios. No del cielo que le corresponde a Dios, sino de mi casa, de donde yo vivo, ¿sí? Para confirmar la expresión. De mi casa ya sabes que ahí vivo, pero para que no haya duda te digo, ¿de dónde vienes? De mi casa, de donde yo vivo. ¿Comprenden la expresión? Es decir, cuando dice, cayó fuego del cielo, de Dios. No que el cielo le pertenezca a Dios, sino que del cielo de donde es el lugar que Dios habita. Muy bien. Entonces decía, dependiendo de las culturas, la cultura de la tradición de los judíos, ellos expresan, bueno, el conocimiento de la tradición religiosa de los judíos ha sido muy exclusiva de ellos e inaccesible a los extraños. Son celosos con lo que les pertenece. Sin embargo, por diversas razones se ha empezado a publicar un poco de su
propio conocimiento. Y parte de ese conocimiento está accesible. Algunos hablan con expresiones propias de su lenguaje, de su idioma, el hebreo, y usan mucho el análisis del lenguaje, de las palabras en su idioma original para la comprensión de ciertos aspectos. Y ellos hablan en ese sentido, que no quiero ahorita transmitirles. No nos sería útil en este sentido en ninguna forma que nos ayudara más. Ellos publican parte de esa enseñanza como 7 niveles de cielos. Incluso en alguna información que se publica se dice que cada cielo tiene una función. Hay un cielo que guarda el almacén del maná. Hay otro cielo que guarda el granizo con el que será castigado en el tiempo final el mundo. Y en fin, cada cielo tiene una función. En alguno de esos cielos estaba guardada toda el agua contenida por el diluvio. En fin, es su forma de entender estas cosas. Entonces yo procuraría con ustedes por ahora, este es el segundo acercamiento a este tema. ¿En qué resumiríamos, hermanos no jóvenes? Ay, no hay nadie. Todos son jóvenes. Bueno, a pesar de ello, hermanos no jóvenes, ¿qué podríamos resumir? 3 conceptos que hayamos dejado afianzados en esta oportunidad. Concepto 1 que tiene en su mente, ¿cuál fue? Que solo hay un cielo. Que solo hay un cielo. La habitación de Dios. Solo hay un cielo si nos referimos en el aspecto espiritual. En ese sentido, solo hay un cielo. Y ese cielo es la habitación de Dios, ¿verdad? Los cielos que se refieren al aspecto físico. Para entendimiento, cuando decimos los cielos, al aspecto físico. Ahí podemos aplicar la lectura en el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Se refiere a que el aspecto físico no puede contener la naturaleza espiritual de Dios. ¿Es aplicable? Sí, ¿verdad? Muy bien. Otro concepto, hermano Edgar, ayúdenos. ¿Qué se le quedó? Hermano Isaías, ¿qué más tiene en su mente? Algo se lleva, ¿no? Hermano Benjamín, ¿qué se le quedó de lo expresado? Que los cielos son una expansión, es un espacio que hay y está dividido en diferentes partes. Ese espacio físico, ¿para qué fue creado por Dios? ¿Para lo espiritual o para lo natural? Para las dos cosas, pero principalmente en uno de los cielos habitan las aves, ¿Sí? los aviones y eso. En otra están las estrellas, están las galaxias, y en el tercer cielo pues, está la habitación de Dios. Perfecto, nos dio la conclusión que buscamos. Sí, les voy a explicar por qué. Y es lo que estaba dormido. Y no ha despertado. Primer cielo, la atmósfera, lo que está alrededor de la Tierra, hasta donde empieza, donde cambia la naturaleza de esa expansión y empieza el espacio inmedible, el infinito. Ese segundo cielo es todas las galaxias que pudiera haber, la forma en que habla Jehová Dios a Abraham diciéndole: tendrás descendencia tan incontable como las estrellas del cielo. ¿Verdad? ¿A qué se refería? Ese cosmos inmedible de
miles de millones de galaxias, todo ese, imposible de imaginar siquiera, empezaría a partir de donde termina nuestra atmósfera terrestre para nosotros. Entonces, primer cielo, atmósfera, desde ese punto de vista. Segundo cielo, todo lo demás en cuanto a lo físico. Por lo tanto, hay un tercer cielo. Ese tercer cielo a donde fue llevado el apóstol Pablo es del orden ya no natural. ¿Sí? Porque fue llevado ¿a dónde? No diga al tercer cielo, sino en sustitución diga, fue llevado a la cercanía espiritual de Dios. Estuvo cerca de Dios. Fue llevado físicamente. ¿Cuánto hubiera tardado? ¿Cuántos años luz? No. Fue llevado en espíritu, por el espíritu y en su propio espíritu. ¿Verdad? ¿Ustedes han ido en su espíritu a Dios? Sí, seguramente cuando oramos, cuando estamos impregnados de la santidad de Dios, cuando nos esforzamos por ser espirituales, ¿han llegado a Dios? ¿Sí? Sí, sentimos la comunión con Dios. No que nosotros vayamos, sino Él nos recibe en su cercanía a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, desearé yo que a partir de aquí ustedes crezcan en el conocimiento propio, que ustedes completen el análisis, la investigación, para comprender eso que parece difuso. Conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, donde dio cosas y oyó. ¿A dónde fue llevado? ¿Dónde es ese lugar? Ahora podemos expresar con seguridad, ¿verdad? Con plena confianza, decir, esto es así. ¿A dónde fue llevado? Al tercer cielo. Ah, ¿el tercer cielo se llama así? No, ese cielo no. Ah, ¿el tercer cielo? No, tampoco. Te explico. Este cielo, el tercer cielo es donde está Dios, espiritualmente hablando. Gracias por su atención, hermanos. Paz a vosotros. A vos paz, que Dios lo bendiga y te siga adelante.